un Word. Sí, profe, se ve bien. Buenas noches, sí, señor. Bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces antes de iniciar un poco la sesión del día de hoy, que vamos a tratar un poco los conceptos básicos, pues comenzar con el concepto de costo y gasto, que es lo relevante para determinar qué es lo que vamos a trabajar pues en todo el módulo, ¿cierto? Y que les va a servir a ustedes para manejar, digamos, los costeos o el sistema de costeos que vea, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos saber es determinar el sistema, la diferencia entre costos y gastos, ¿no? Creo que es algo fundamental. Y obviamente definir los costos, sus elementos y las características propias de los gastos y sus implicaciones, por las cuales no puedo contabilizar algo como costo siendo gasto, algo como gasto siendo costo. Es importante tener claras todas estas definiciones al comenzar a abordar los sistemas de costeo. Bien, nosotros en este módulo vamos a trabajar costos por órdenes y por procesos y obviamente, pues como en todo sistema de costos tiene unas generalidades y vamos a ver ciertas características propias de cada uno. ¿Listo? Pero antes de comenzar en el tema, he tenido varias preguntas sobre el PIB, entonces no sé si hay alguno que quiera comentar algo. Siempre les recomiendo que en el PIB, en el desarrollo de su trabajo, pues es importante que cuando tengan dudas, pues hacerlas claramente, ¿cierto? No entiendo cómo se hace esto o este procedimiento, porque es así o qué tengo que cuadrar con esto. Porque a veces me dicen, no, es que no entiendo qué es un Cardex, por ejemplo. Entonces, pues es que es muy amplio, ¿cierto? O que no sé cómo se hace la contabilidad de un Cardex, por ejemplo. Pero es que eso es muy amplio, ¿cierto? Entonces, específicamente, sí es importante aclarar sus dudas, ¿cierto? Entonces, para eso, recuerden ustedes que los módulos de virtual pues tienen una autonomía bastante importante, ¿cierto? En el trabajo individual, pues deben trabajar ustedes aproximadamente unas 6 horas sobre módulo de forma autónoma. Entonces, pues hay que agotar esos recursos y no solamente podemos quedarnos con la conferencia o con el chat, ¿cierto? O con la explicación que yo les pueda dar, sino que la idea es que al hacer o avanzar en sus lecturas, porque también hay preguntas que me han hecho y están en las lecturas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es importante que hagan esa parte autónoma. Ya cuando tengan una duda específica, me la puedan informar y con eso pues yo les puedo ayudar un poco mejor. Porque por lo menos decir, no, es que no sé si el trabajo me quedó bien hecho. Entonces, pues eso no es una duda, ¿cierto? Sino que ya someter su trabajo a un proceso de evaluación. Pero si me dicen, no, es que no tengo claro qué datos el que debo mirar para cuadrar el Cardex, por lo menos, ¿cierto? O cómo puedo yo revisar que mi cuenta de inventarios esté cuadrada, ¿cierto? Entonces es una pregunta muy puntual, pero ya hice el Cardex y ya hice la contabilización, ¿cierto? Para poder revisar ese tema, ¿cierto? Entonces siempre es importante hacer preguntas puntuales, exactamente algo específico, con eso yo pues les puedo colaborar un poquito mejor. Cuando son pues, preguntas demasiado generales, pues simplemente las respuestas pueden ser de la misma manera, generales, y tal vez no le ayuden mucho con su proceso. Entonces vamos a mirar, a ver qué dudas tenemos. Entonces, eh, Zoraida, ¿qué nos quieres comentar? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Apenas que yo le había escrito por el correo preguntándole qué método de valoración de inventarios íbamos a usar. Usted Sí, me respondió PEPS. sí. Pero tengo una inquietud porque según la información como la plantea el PIB, en la salida están manejando web porque están sacando los últimos productos que entraron en materia prima. Entonces, tengo esa inquietud. ¿Estás manejando webs en el trabajo? Pues es que en la orden de salidas, los precios que tienen las salidas de materia prima son los últimos que entraron, son los de la última entrada. A ver, espérame un segundo, yo reviso un segundito que preciso, me tocó reiniciar el computador
Y cerré todos los archivos que tenía abiertos para la sesión. Permítame un segundito. O si de pronto tú los tienes ahí, puedes compartir tu pantalla. ¿Tienes el PIB ahí? Deme un momento, por favor. Ah, espérame un segundo que creo que ya la encontré aquí. Sí, acabo de reiniciar mi equipo que me tocó reiniciarlo y entonces espérate, yo comparto acá la pantalla y lo miramos. Permítame un segundo. Creo que es este. Listo. Miremos acá. ¿En qué parte o en qué página dices tú que corresponde al sistema de promedio? Donde empieza el costeo el contexto del ejercicio práctico. Bueno, donde se está mostrando son las salidas. Más arriba está el tema de las entradas. Por ejemplo, son las compras. Y teníamos un inventario inicial arriba. Ese primer cuadro de arriba que dice, habla de que tenemos un inventario inicial de 15.000 metros de materia A, 15.000 metros a 8 pesos. Sí. Y luego Bueno. Nos dice el punto 2, que es departamento y prender los siguientes saldos de materia prima en las respectivas cuentas al iniciar el periodo. Bueno. Inventario de materia prima inicial del A, del B, del C y del D. Exacto. Entonces, si miramos, por ejemplo, la materia A, teníamos un inicial de 25.000 metros a 9 pesos. Y aumentó el precio. Entonces, cuando vamos ya al de las salidas de las órdenes de producción, ahí tenemos que del material A salieron 9.000 metros a 9 pesos, que es el precio de la última entrada. Sí, aquí nos está dando por, bueno, esto aparenta que fuera por webs, ¿no? Pero creo que no lo especifica. A ver, miremos el C, precio unitario 4,5. Y en el C, y en el C que tenemos nosotros, material C, 3. Esto es Recuerde que inicial en el inventario inicial había un error en el precio. hacia acá, que es 4,5, ¿no? Señor, 4,5. Creo que ese error, claro. 4,5, que es el precio de... Fue en la compra, perdón, en la compra, 4,5. 4,5 y la utilización es 4,5. Sí, 4,5. Sí, sí, aquí al parecer está webs, ¿no? De acuerdo a la Yo verifiqué todos los materiales y todos coinciden, bueno, menos el D, que en el D salió todo lo que había, no hubo compras, salió con el inventario inicial, pero en los demás me da es con el último producto que entró, como web. Claro, lo tenemos como webs, pero ¿qué implicación tiene si yo cambio esto a PEPs? ¿Cierto? ¿Por qué no utilizar webs? Porque por las NIF, ¿cierto? Nos obligan a nosotros, pues el webs no se usaría. Está descontinuado. Sí, exacto, no se usaría porque yo debo valorar mi inventario con el último precio de adquisición con el fin de tener mi inventario a precios constantes. ¿Qué pasa por lo menos con este que compré viejo? Pues el precio podría tener alteraciones como vemos acá, puede aumentar y me quedo con el inventario pues con el precio anterior, ¿cierto? Siempre puedo tener yo por NIF los inventarios por PEPs, ¿cierto? Los puedo tener por PEPs para mantener actualizado sencillamente el precio.
¿cierto? Entonces, por eso es mejor siempre manejar o promedio ponderado o PEPs para mantener constante. Sin embargo, pues es que eso es información histórica la que nos dan, ¿cierto? Y ya nos están dando todo. Por consiguiente, no necesitaría yo saber el sistema de inventario, ¿cierto? Porque él ya me está diciendo cuáles son las salidas que voy a tener. Ya expresamente me está diciendo el precio, ¿cierto? Entonces yo entendería que lo que habría que solucionar el caso es por webs, ¿no? ¿Cierto? No necesitaría hacerlo yo por PEPs o promedio porque el mismo ejercicio ya me está dando la salida del precio del inventario, ¿cierto? Yo no tengo que calcular nada, ¿cierto? Sí, pero lo que pasa es que en el CARDES, cuando hacemos el CARDES de la materia prima, pues debemos calcular en los saldos el valor de los metros que nos quedan. Claro, pero si lo utilizo por web, sencillamente sigo manejando, porque yo, de todas maneras, no es promedio. Ya descarto que es promedio el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo el precio de la unidad y no es calculado, ¿cierto? No estoy promediando. Ya descarto que es promedio, ¿cierto? O sea, no sería lógico hacerlo por promedio, porque el ejercicio ya me está diciendo a qué precio lo saco. ¿Listo? Exacto. Ahora yo puedo mirar si es PEPs o webs, porque podría ser. Ya sé que promedio no es porque no estoy haciendo ningún cálculo con el valor de precio, porque ya sé las unidades que tengo y el precio de compra, ¿cierto? El precio de compra. Entonces ya me está dando el precio. Entonces, que esto sea el precio a las últimas que compré, me da indicación que el ejercicio está planteado por webs, ¿cierto? Sí, Entonces, está planteado por webs, por tanto, no tendría yo que mirar exactamente cómo calcularlo porque ya me está dando el precio de salida, ¿cierto? Cuando yo necesito determinar el PEPs, webs o promedio, cuando no tengo el precio de salida o no sé qué unidades estoy sacando o precios, ¿cierto? Pero aquí ya me lo está diciendo, entonces yo compré a 4,5, ¿cierto? O compré a 9 y esas las estoy sacando, a pesar de que en el inventario inicial tenía a 8, ¿cierto? A pesar que tenía 8. Entonces, me toca agotar las que tengo a 9, ¿cierto? En mi Cardex sencillamente tomo de las 20 o de las 17.500, tomo las que me piden, ¿cierto? Y voy utilizando esas. El ejercicio me lo está diciendo. Tome 17.500 de 4,5. Pues esas las tomo y así voy desarrollando mi Cardex, ¿cierto? El mismo ejercicio ya me lo está planteando, no tengo ya mirar qué sistema de validación tiene, porque ya me lo está diciendo el ejercicio. Y lo único Pues sí. que yo analizo es que es webs, ¿cierto? Entonces, por eso en el ejercicio no lo plantea, ¿cierto? En el caso de que no lo planteara, no lo pudiera decidir, pues yo a muchos les he dicho que hagámoslo por PEPs, ¿cierto? Pero mirando bien la planteación, el planteamiento del ejercicio, me doy cuenta que ya me dan el precio de salida, ¿cierto? Pues lo utilizo. Ya me están dando el precio de salida, a menos de que por decir algo me digan que la saca unidad A, la saca 9 pesos y no hay ese valor, ¿cierto? Entonces ahí sí yo quedo grave, pero sí porque sí compré 25.000, ¿cierto? A ver, y lo otro es esto, miremos esto es 5 de mayo, este inventario inicial coincide, o sea, esto debe ser de abril, supongo yo, ¿cierto? Entonces el inventario inicial es el final de abril y el inventario Se creó el 1 de mayo. a la empresa creo que, es que esa es la cuestión. Es que lo inicial Eh, esa es la cuestión, ¿cierto? Porque fueron compradas en el mismo mes, no tengo yo como si fuera web. Pero bueno, listo, no hay ningún problema, lo utilizo yo, el sistema que mismo me está dando el ejercicio. El planteamiento me lo está diciendo, no tengo que calcular nada, ni determinar si es promedio, si es PEPs o webs. El mismo ejercicio me está diciendo a mí, saque las unidades a este precio. ¿Qué deduzco yo? ¿Qué es web? ¿Cierto? Claro, la duda mía era en el tema del CARDES, entonces a mí me van a quedar unas unidades de la última compra a un precio y otras que eran las del inventario inicial a otro precio. Tendría que manejar los dos saldos. Sí, sí, siempre toca, cuando hay variaciones de precio hay que manejar los dos. Listo, Siempre, profe. independientemente si sea PET, webs, hay que manejar los dos sistemas, ¿no? Ok. Perdón, los dos saldos. Porque es que eso sucede y yo puedo comprar la misma referencia. Recuerde que siempre material A es un Cardex, material B es otro Cardex, material C es otro Cardex. No se puede hacer todo en el mismo Cardex,
¿cierto? Porque Sí, también claro. hicieron esa pregunta. ¿No es que podemos manejar un solo Cardex para todo el material? No. ¿Listo? No. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que tengo el material A, tengo dos precios, ¿cierto? Y además de que el Cardex va por referencia. Entonces, siempre que hago un Cardex, lo hago por referencia. ¿Listo? Entonces, Ujú. eso es lo que voy a tener. Entonces, siempre, o lo que me piden en contabilidad, que fue otra pregunta que hicieron, pero es que eso no cuadra, ¿cierto? Y me decían por lo menos el costo de, ¿qué pasa con el inventario de productos en proceso? Pues no pasa nada, porque lo que le está pidiendo el ejercicio en la pregunta es que determine el costo de las materias primas iniciales, ¿cierto? Entonces creo que es lo que dice acá. A partir de la información del contexto laboral del caso de tarjeta de almacén de materias primas y comparar que la suma de los saldos finales de cada tarjeta coincida, o sea, cada tarjeta es material A, B, C, D, coincida con el total de saldo de la cuenta de las materias primas. Una cosa muy diferente es que estén materiales en proceso a materias primas, ¿cierto? Por eso dice aquí, realizar los registros contables relacionados con la materia prima. Ojo, porque cuando ya pasó a su proceso, pues ya es materia prima en proceso o materiales en proceso, ¿sí? O materia prima en proceso. Es diferente a materia prima solita. Materia prima es la que compro y que tengo disponible para su uso y trasladar posteriormente al departamento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debe mirar. Mira usted ese CARDES, tanto las entradas y salidas, y ese saldo final es el que, de acuerdo a la contabilidad, que haga el inventario de materias primas, ¿cierto? Debe coincidir con la hoja de CARDEX. Eso es lo que se pide, ¿cierto? Lo que se pide ahí. Entonces, no sé si ahí, pues, la duda quedó resuelta, ¿cierto? Igual para todos. Siempre que Profe, me... Sí, a ver, una pregunta. sí, señor. Claro. O sea que en los registros contables no se registran las salidas en Cardex. Sí, ¿Estoy claro. entendiendo? Sí, sí, ¿No? sí, sí. ¿Por qué no? Ah, ok. No, es que lo que estaba entendiendo otra cosa. O sea, en los registros contables efectivamente van los movimientos de acuerdo va de acuerdo a cada salida Acá, cada ¿cómo? salida de cada materia en las OPs, en las órdenes de producción, la 101, la 100, la 103 y la 104. Exacto, entonces usted después va asignando. Voy a hacerles un grafiquito aquí. Ah, ok, perfecto. Listo. Ya miramos el Gracias. 6. No sé si tenga una otra pregunta relacionada ahí. Ah, bueno, yo tengo otra. Es que, pues, efectivamente, pues, yo fue el que le envié la pregunta de Sí, que se variaban los valores. sí, 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 sí. Ahí ya Entonces, me que había uno de- errado. y yo lo he hecho con el método promedio o ponderado. Sí. Solamente voy a cambiar los Cardex. A ver, lo que pasa es que si lo hace con promedio ponderado no le va a cuadrar el ejercicio o si lo hace con PEPS, dése cuenta que ahí le da unos valores. Si vimos Sí, ahí sí, los sí. valores que dan 9, si usted lo hace por promedio ponderado le da 8,5. Sí, señor, exactamente. Entonces, y dése cuenta que el ejercicio me está diciendo cómo hacerlo. Lo saca a 9. Ok, listo. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar los Cardex. Listo, profe, gracias. Toca cambiarlos porque el ejercicio mismo me lo está planteando, ¿cierto? Yo creí, si no aparecía, pero me doy cuenta que no aparece porque el ejercicio me está diciendo cómo hacerlo. Listo, Si no profesor. tuviera valor, entonces ahí sí, porque es que el mismo ejercicio me lo está planteando. Listo, profe. Entonces, procedo a cambiar eso. Gracias. Listo. Entonces, miremos un poco cómo funciona todo ese proceso del CARDEX, ¿cierto? Como para tener claridad. De eso. Miremos un poco, a ver si de pronto así nos es claridad. Yo tengo materia prima, voy a hacer las 50T, ¿cierto? Para mirar un poco cómo es el proceso. Cómo es el proceso y cómo es el CARDEX. Yo tengo aquí inventario de materias primas. Esa es la entrada, inventario de materias primas. Tengo aquí inventarios de productos en proceso. Y tengo aquí el inventario de la mercancía o el inventario terminado. Inventario de producto terminado, ¿cierto? O la mercancía disponible para la venta, como lo quiera nombrar, ¿cierto? Tengo 3 inventarios.
¿cierto? En todo sistema de costos se maneja de la misma manera, todo, no importa si es costos ABC, costos estándar, todo se maneja exactamente igual. Yo tengo inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso, inventario de productos terminados. Ese producto terminado va a la bodega, ¿cierto? Y es lo que ya está disponible para salir. Esto que está inventario de productos en proceso es lo que está en fabricación o lo que están en las máquinas, ¿cierto? Bien sean de corte o para la elaboración del producto que sea. Inventario de productos en proceso está en la bodega, pero de almacén, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos un almacén. Entonces en este almacén llega la materia prima. Físicamente, ¿qué sucede? Yo llego y compro la materia prima, ¿cierto? La que sea, ¿cierto? Compro madera, ¿cierto? Y esa madera pues entra aquí a inventario de materias primas. Entra esa madera acá. Y mi Cardex, ¿cierto? Yo tengo mi Cardex. Entonces yo tengo esa división de mi Cardex en tres situaciones, ¿cierto? Entonces yo tengo el concepto, bueno, me falta una columnita más, ¿cierto? Mi concepto, las entradas, las salidas y el saldo, ¿cierto? Entonces resulta que yo compro madera y compré 100 pesos de madera. Obviamente esto cruzará con un poco de cosas, ¿cierto? Pero entonces no sé si ustedes recuerdan todo lo que se afecta cuando se compra material. A mí me decían, ay, que toca contabilizar con impuestos. Yo les digo que sí, ¿cierto? Con impuestos. ¿Qué impuestos deberían contabilizar? IVA y retenciones. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin yo contabilizo todas estas operaciones con impuestos? ¿Cierto? Obviamente, pues ahí aparecerá la entrada o la compra. Inmediatamente aparece una compra, pues tendré que comprar 100. ¿Cómo se lo contabiliza la compra? Pues la compra va a inventarios por 100 más un IVA, ¿cierto? El total de la factura sería 119. Digamos que tengo 2,5 de retenciones, ¿cierto? Tengo que no tenga más, por decir algo, pues ahí ustedes lo simularán, ¿cierto? Pero de todas maneras calcularle algo de impuestos, ¿cierto? Por lo menos IVA, así lo calcularán. Está la compra, compro 100. Esto es lo que sucede y aparecerá el pago, ¿cierto? 117,5, no sé, el pago o proveedores, ¿cierto? Y todo esto lo contabilizo. Esto va al crédito, ¿cierto? Como estoy comprando, esto va al crédito, esto va al débito y esto va al débito de inventarios, que es la compra que yo realicé, ¿cierto? Ahí a grandes rasgos estoy mostrando. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo importante que quiero que vean con impuestos? Que no afecta al Cardex, ni el inventario, ni en compra, ni en venta, ni en nada. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto tributario en el costo de la mercancía en producción? Cero, nada. ¿Cierto? Entonces hay gente que dice, no, pero es que si aumenta el IVA, aumenta el producto. Sí, aumentará, pero allá el producto terminado, ¿cierto? Porque a mi costo o al precio de venta habrá que sumarle el IVA y, bueno, pero ya está calculado el costo. Nosotros no vamos hasta por allá, ¿cierto? Nosotros en costos por orden, pues necesitamos determinar cómo se contabiliza el costo y cómo se determina la mercancía. En términos generales, compra más IVA menos retenciones, ¿cierto? ¿Esto qué me da a mí? El valor a cobrar o a pagar, ¿cierto? El valor de pago en compras o el valor de cobro en ventas. Se calcula de la misma manera, ¿cierto? Eso creo que ustedes ya lo saben, ya lo manejan. Entonces, en algún momento me preguntaron, pero hay que calcular impuestos. Pues sí. ¿Por qué? Para ver el efecto de los impuestos dentro del costo. Se van a dar cuenta usted que yo muevo inventarios de materia prima, que es el valor de la compra. El IVA ahí va descontable. La retención en la fuente va a impuestos por pagar, ¿cierto? En el caso de las compras o impuestos retenidos o impuestos descontables o las retenciones que me practicaron como débito o como activos en las ventas, ¿cierto? Porque funciona diferente.
Funciona al revés, todo el asiento, ¿cierto? Mientras que en una tengo compra y es débito, en otra tengo ventas y es crédito. El IVA en compras es descontable, el IVA en ventas es generado. La retención en compras es un pasivo, es un impuesto generado, mientras que la retención en ventas es un derecho. Por eso van activos. Bien, entonces, una vez contabilizado el inventario de materias primas, pues yo tengo una entrada de 100, ¿cierto? Yo tengo, digamos que tengo un saldo, perdón, y tengo un saldo de 100. Digamos, aquí me faltó un espacio ahí. Yo tengo un saldo de 100 y tengo una entrada de 100, pues mis nuevos saldos son 200, ¿cierto? Al precio que tenga, ¿cierto? Al precio, digamos que, o el total de la entrada es de 100, ¿cierto? Esto no, salida no. Y tengo un saldo de 100, pues mi saldo de 100. Entonces, ¿qué pasa? En inventario de materias primas, pues tenía un saldo de 100, tengo una entrada de 100, pues contabilizo el 100, entonces a la final tengo 200 como saldo en mi cuenta contable de inventario de materias primas y mi Cardex tiene que ser 200. Ah, que volví y compré 50. Entonces tengo otra entrada de 50, mis saldos son 250 en términos monetarios, ¿cierto? Con las unidades que sean, o por el precio que sea, o como lo manejen promedio, o webs, 250, entonces al entrar, pues ahí tengo mi saldo, 250. Ah, que resulta que vendí 100. Entonces tengo una salida de 100, tengo mi saldo en Cardex 150, en este momento será crédito, una salida de 100, por tanto el nuevo saldo es de 150 de materias primas. ¿Listo? ¿Qué pasa con esas salidas? Esas salidas pueden tener muchas razones, pero una es que yo mando estas 100 a inventarios de productos en proceso, ¿cierto? Entonces mando a 100. Entonces mando 100 metros de madera para hacer una mesa. Pero en inventarios de productos en proceso se manejan 3 elementos del costo. Esto lo vamos a explicar más adelante porque todavía no hemos explicado nada de costo, entonces por eso aquí pues es un poco adelantarme a esto, pero simplemente para ver. Volvemos, explicamos esto un poco más adelante. Materias primas, tengo mano de obra y tengo CIF, ¿cierto? Y digamos que yo le invierto en mano de obra 50, en CIF le invierto otros 100, por tanto, tengo 250 inventarios en productos en proceso. ¿Qué pasa cuando ya terminé mi producto? Cancelo el inventario de productos en proceso y lo mando a bodega para ser vendido. ¿Cierto? Ese es el proceso. Entonces, primero lo meto o le doy entrada a inventario de materias primas. Paso eso al proceso y el proceso, cuando lo termine, lo mando a la bodega a productos terminados. Este es el efecto de los impuestos a grandes rasgos y este es mi hoja Cardex. Siempre cuadrar. ¿Qué se pide en el taller? Que su hoja Cardex, o sea, esta, coincida los datos con esta, con el inventario de materias primas. Eso es lo que se pide. Si yo tengo promedio, si tengo PEDS, si tengo, es indiferente, porque siempre voy a sacar al costo de la mercancía que voy a vender. Si saqué 99 pesos, 9,5, pues sacaré 9,5 acá y lo mando al proceso, ¿cierto? ¿Qué se pide? Solo esta cuenta, inventario de materias primas, no de procesos, porque me preguntaron, pero ¿y qué pasa con las unidades que se van a procesos de la orden 1? No se está pidiendo esa valoración, simplemente vamos a mirar en bodega. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo hacer auditoría en este momento. Voy a la auditoría y le pido al jefe de almacén y voy a hacerle arqueo. Oiga, ¿cuánto tenemos en madera en este momento en el almacén? Imagínese usted, una fábrica puede tener muchas referencias, ¿cierto? Tornillos, balineras, chapas, herrajes, ¿cierto? Esto haga lo mismo que inventario de materia prima del producto A, ¿cierto? Y si yo lo sé calcular con el A, lo puedo calcular con el B, con el C, con el D y las 20.000 referencias que puede tener un almacén de una fábrica, ¿cierto? Imagínense que yo haga carros, pues tengo las llantas, tengo el motor, tengo repuestos, balineras, todo eso. Entonces, lo mismo, inventario de materia primas
del producto A, inventario de materias primas del producto B, inventario de materias primas del producto C, y todo debe coincidir. Tengo la hoja de control que es el Cardex, ¿cierto? Y yo voy y miro, listo, el Cardex. Y voy y miro contablemente estados financieros y debo compararlo para hacer una auditoría y verificar, o sea, con los estados financieros en su presentación, y los estados financieros deben coincidir con lo que tengo físico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verifico que lo que tengo físico, que lo que tengo en los estados financieros corresponda? Porque puede decir que en los estados financieros, que el producto A, tengo 100 millones de pesos en producto A, y voy a bodega, le digo al de la bodega, déjeme ver el Cardex, porque ese es el control de la persona que es responsable de manejar el inventario en el almacén, ¿cierto? Imagínese usted un almacén, imagínese el responsable y él tendrá su Cardex. Obviamente, pues, hoy en día digital, ¿no? Antes sí se hacía mucho, hoy en día pues sencillamente con código de barras y sencillamente con una lectora de código de barras, pues puede estar entrando y saliendo esto a través de una hoja de remisión. El producto en proceso pues necesita materia prima, hace una hoja de remisión y se la solicita el inventario acepta esa remisión o dice que no tiene el material o los insumos, va y los compra, se abastece y le da esa mercancía al proceso o a la elaboración de la fábrica. El del almacén simplemente se queda con la remisión, ¿cierto? Y justifica la salida o la baja del inventario, ¿cierto? En este caso, estos 100 que pasan al proceso, pues lo justifica porque, y lo que hace es disminuir su inventario. Ya no tengo 250, ahora tengo 150. Imprimo mi Cardex y el saldo final son 150 en pesos o en unidades. Ustedes saben que el Cardex lo tengo en pesos y lo tengo en unidades. Las dos están ahí, ¿cierto? Tengo una columna en plata y una columna en unidades, ¿cierto? Por eso el tipo de empresa exige que tenga un promedio, tenga un peso, tenga un web. Aquí en el ejercicio pues nos la ponen fácil porque ya me están diciendo cómo saco las unidades y las saco por webs, ¿cierto? Me lo está diciendo. Como les digo, preferiblemente se trabaja con PEPs, ¿cierto? El ejercicio nos lo está dando con web, no habría que calcular nada, ya nos están dando el valor de salida alimentaria, entonces lo calculo tal cual, no hay que mirar ningún otro sistema. Pues para que cuadre con el ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer arqueo y miro, y en la Cardex, en almacén me dice que tengo 150, o bien sea en unidades o bien sea en precio, ¿cierto? Entonces yo verifico y voy y cuento. Ah, si tiene 150 pesos en unidades o tiene 150 unidades, cualquiera de las dos, ¿cierto? Puedo conciliar y verifico que eso sea cierto. Si es cierto, entonces el saldo en la cuenta de inventario de materias primas está cuadrado. Y listo. Eso es una auditoría o eso le llaman inventario de materias primas. Y eso se hace. Hay que hacerlo dependiendo el sistema de inventarios que manejes. Si es inventario periódico permanente, ¿cierto? Si es permanente, pues constantemente es el valor de las unidades que hay ahí y lo puedo calcular sin ningún problema. Si es periódico, pues me toca hacer algo que se llama juego de inventario, ¿cierto? Para determinar la mercancía o el costo de la mercancía vendida. Pero digamos que esa es la idea o ese es el sistema que maneja. Daisy, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Es que nosotras pues te hemos hecho la misma pregunta de lo de la valoración, pero pues ahí ya estaría claro que nos iríamos con el WEBS, pero adicional en la respuesta tú nos indicaste que saldo inicial 0. Entonces ahí nos generó la duda porque en el PIB pues se dice que hay un saldo inicial y ese saldo inicial pues lo necesitaríamos para que nos coincida el CARTES con la cuenta contable. Se nos Claro, quedó. yo pensé que la pregunta era dirigida que no existía, pero ahí sí está. No, No, sí, ahí sí, está. es Manejamos el que está en el PIB, ¿cierto? Ahí está toda la información en el PIB, manejamos la información que hay. Como hay inventario inicial, pues sí, lo manejamos. Es que la cuestión está en que si no me lo dan, creí que ese era el caso, que no te daban, pues no pasa nada. Si no hay saldo inicial, pues no pasa nada, pero ya me lo están dando. Ah, sí, no, ahí sí sería 0. Entonces, Ah, como listo, me profe. lo manejo y ya, no hay ningún problema con eso. Listo. Sandra, ok, Sandra.
Hola, profe, buenas tardes. Una preguntita de lo que su merced acaba de explicar. Digamos en este caso para el ejercicio, para saber si nos coincide el saldo de la 14 de materia prima, el saldo contable con el CARDEX, ¿sí? En este caso sumaríamos los saldos de cada tarjeta y pues contra la cuenta contable 14 igual pues son varios materiales, pero se llevan a una misma 14, ¿cierto? No, no porque manejarías una inventario de materia prima A, una inventario de materia prima B, una inventario... Ahorita es fácil, ¿cierto? Generalmente los inventarios pues tienen codificaciones o como lo mismo que hacemos en manejamos alguna referencia de estimación de ese Kardec, pero lo diferencio. La pregunta es, puede ser 14, pero diferencio que cuántos de la A, del B y del C. Ah, vale, o sea, digamos por decir, puede ser 1435, digamos 01, el material A, la 02, el material B y así. Sí, recuerde que dentro de la contabilidad permite crear auxiliares al nivel que usted quiera. Si quiero tener 15 dígitos, yo puedo tener así, ¿verdad? 15, en este caso sería 140501, ¿cierto? 1405 que es materias primas, ¿cierto? Puede tener 15 que es materiales en proceso, o sea, 1415 y 1435 que es inventario de productos terminados, ¿cierto? Dentro de la 1405 puedo tener 140501 que son productos importados y 140502 que son productos nacionales. En la 140502 puedo tener la 01 que es, digamos, perecederos y la 02 que son de plásticos y la 03 que son metales, ¿cierto? Entonces puedo tener la clasificación que tú quieras. Inclusive, si tú miras el PU, ¿cierto? Aunque no se les pide cuentas contables ni nada de eso, simplemente que identifiquen la cuenta muy bien. En este caso, inventario de materia prima A, inventario de materia prima B. ¿Qué pasa con los códigos? ¿Qué nos dice la ley? La ley obliga a que haya una codificación de cuenta, más no qué codificación es, ¿cierto? Por eso yo no les digo exactamente que los inventarios 14. Si ustedes miran el catálogo único de cuentas del sector público, inventarios es la 15, ¿cierto? Entonces, alguien me puede decir, no, pero es que 14, pero yo trabajo en una alcaldía y manejamos los inventarios en la 15. Nada. Otro me puede decir, no, yo no manejo 1405, sino no manejo 1405, sino 1412. No pasa nada con eso. Hoy en día, antes era una obligatoriedad porque existía el 2650, nos tocaba mantener, digamos, el código de cuenta. Hoy en día, lo que me interesa es que sí haya obligatoriedad de código, lo que nos obliga a que sea el mismo para todos, ¿cierto? Pero tampoco me voy a inventar la rueda, ¿no? Ya sí, yo ya sé que todo el mundo maneja la cuenta de inventarios 1415, 1405 o 1435 para procesos, pues ahí ya está, ya hay algo reglamentado o algo reglamentado con él, pues manejo eso. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues con que quede claro que es inventario de materias primas del producto A, materia prima del producto B, materia prima del grupo C, y le hago su cuenta contable, le hago sus tardes y eso coincide, pues sencillamente es control. Porque ustedes mismos hacen una operación de entrada, pues le dan entrada en la cuenta contable. Hago una operación de salida, le doy salida en la cuenta contable y tiene que cuadrar, lo acabo de hacer. ¿Cierto? Aquí hice dos entradas de 100 y una salida. Dos entradas, una entrada, el saldo de 100, una entrada de 100, otra de 200, otra de 50 y una salida de 100, ¿cierto? Y eso tiene que cuadrar en su hoja Cardex, ¿cierto? Eso no tiene pierde con eso. Y es importante que ustedes sepan que no esté desarticulado la contabilidad con la Cardex. Eso debe estar completamente articulado, ¿cierto? Entonces, no que una Cardex va por un lado, que no les cuadre y que la contabilidad otro, no. Yo sé que estoy cuadrado y cuando se haga arqueo estoy cuadrado cuando mi contabilidad o los estados financieros coinciden con el control de Cardex, ¿cierto? Porque en el caso que haya diferencia del Cardex, pues el señor del almacén tiene que pagar. Es así de sencillo. Eso es como cuando un cajero se descuadra en la caja, ¿cierto? Si le hacen falta 1.000.000 de pesos, pues tiene que ponerlos de su bolsillo. En este caso, digamos que para cuadrar la caja, pues hará usted un arqueo de caja.
en este caso para cuadrar las materias primas, pues hace un inventario de materias primas y debe coincidir la contabilidad con su CARDEX y el físico, que es lo más importante, ¿no? Porque finalmente viene siendo lo mismo, ¿no? La contabilidad del CARDEX, el CARDEX y la contabilidad viene siendo una sola cosa, ¿cierto? Que no están desarticuladas entre sí. Y lo importante es verificar que ese CARDEX y esa contabilidad cuadren con el inventario físico, ¿no? Eso es lo que se... Ah, bueno, profe, qué pena. Lo que usted decía es solamente, digamos, se puede sacar solo IVA, ¿sí? Pues veo que como que hay solo una compra. Sería solo sacarle IVA y ya, ¿sí? Pues como no tenemos datos de más, pero podemos hacer retención en la fuente del 2,5 a las compras. Ah, pero sí cumple la Muy base. seguramente sí vamos a hacer, muy seguramente la empresa compre y fabrique, muy seguramente tendrá que hacer retención en compras. ¿Cierto? Es lo más probable que pase. Que tenga IVA, claro que sí, a menos de que esté exento o excluido, y que tenga retención, ¿cierto? A menos de que pues ya sea un autorretenedor, pero el ejercicio no nos da más información. Entonces, por lo menos sí podemos cuadrarle un IVA y una retención simplemente para mirar el efecto tributario en el costo de las mercancías. ¿Cierto? Ustedes mirarán ahí cuál es ese efecto, lo tenemos más adelante, ¿cierto? Porque a veces dicen, no, pero es que eso tiene muchos efectos y altera el costo. Pues vamos a verlo, ¿cierto? A ver qué pasa con los costos, porque a veces dicen, no, es que el costo se ve afectado con el valor del IVA. Realmente el IVA no lo paga la empresa, sino el consumidor final. A ese sí es que se le ve afectado por el IVA, ¿no? Ya son... Profe, ¿y se le haría la retención así la base no aplique la base por compras? Bueno, eso es una simulación, ¿cierto? Podrían ser Vale. en 14 millones de pesos, ¿no? Sí. No pueden ser no 14.000 pesos, sino 14 millones de pesos, ¿cierto? Simplemente es como para ver ese efecto, simplemente es para ver efecto. Pues sí, obligatoriamente sí, yo creo que iba, porque no hay ninguna excusa así sean 17.000 pesos. La base es desde 1. La retención sí, efectivamente no, porque no superaría ninguno base de retención, pero simplemente es como para que miren ustedes ese efecto. ¿Listo? Mínimo sí, IVA, como dices tú. Gracias, profe. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta con relación al cargo? Yo creo que... Profe, buenas noches. Yo sí Sí, buenas tengo noches. como varias preguntitas para hacer todo el tema de la contabilización. Digamos, Sí. inicialmente en el punto 5, donde dice que se recibe de los proveedores 3 facturas y eso entra como materiales indirectos, eso también pertenece a la materia prima, ¿verdad? Sí, claro. Y en ese orden de ideas, digamos, eso también ¿cómo se distribuye? Si eso es materia A, B o C, o eso vendría siendo como uno aparte. Tendría que especificarse para saber en qué carga la pongo, en qué parte del ejercicio está y lo miramos. Es el punto 5, profe, de todo el contexto. A ver, punto 5 dice: se reciben de los proveedores locales facturas 80 que para la compra de materiales indirectos que fueron entrados directamente al almacén con un costo de 85.000. Se volvieron materiales indirectos incluidos en la factura 82 con un costo. Sí, eso es un materiales indirectos, son insumos. No es ni A, ni B, ni C, son insumos. O sea, puede crear otro material B, A, B, C, material D, insumos. Ok, listo, profe. Otra ¿Listo? pregunta. Sí. eh, ¿Cómo se hace la contabilización cuando en el punto 9 que dice que de acuerdo a recuentos físicos hay un faltante de 2.500? Hay un faltante de 2.500, hay que darle de baja alimentario, ¿cierto? Un crédito alimentario sería así, digamos que 2.500, digamos que serían pesos, ¿cierto? Yo le doy de baja alimentario para poderlo cuadrar. Tiene que estar descuadrado porque hace falta, no hay. Y simplemente crearía una o cuenta por cobrar al empleado encargado de la bodega, ¿cierto? 2.500, lo que sea, ¿sí? Porque digamos que ahí dice nota debe registrarse como material indirecto aplicado a las diferentes órdenes de producción.
Ah, bueno, entonces una pérdida, ¿cierto? Espera, a ver. En recuentos físicos efectuados en el almacén de materias primas se determinó un faltante de 2.500 pesos que se considera normal. Nota, debe de registrarse como material indirecto aplicado a las diferentes órdenes de producción. Ah, bueno, aquí ya me está diciendo el doliente, ¿cierto? Bueno, como falta un 2.500, ¿cierto? Yo le doy de baja al inventario en 2.500, pero se lo voy a adicionar a la orden 1, ¿cierto? Yo le puedo decir que eso es un desperdicio de material, ¿cierto? De material o materia prima desperdicio. Y como digamos que se dan dos órdenes, entonces a la orden 1, débito por 2.250 y a la orden 2, materiales, ¿cierto? Materiales o materia prima indirecta, desperdicios, 1.250. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando valore la orden 1, que fue lo que vimos acá, digamos que estos 100, si estos 100 que es de materia prima, se componen de dos. Uno, que son los digamos, 99.000 o 99 de material y uno de desperdicio, ¿cierto? A la final, ¿cuánto me cuesta mi materia prima o el inventario de productos en proceso? 250, ¿cierto? Y ya está asumiendo que tiene uno de pérdida. Lo mismo acá. La orden 1, contabilizo materia prima por 1.250 desperdicio y la materia prima normal, ¿cierto? X. Tengo mano de obra y tengo CIF en productos en proceso de la orden productos en proceso, inventario de productos en proceso, orden 1, ¿cierto? Y esa sería la contabilidad. No sé si ahí me hice aclarar. ¿Sí? La saco del inventario y la llevo a la orden. La saco del inventario y lo llevo a la orden. O sea, ahí sí quedó claro. Listo, profe, gracias. Esos son costos asumidos por la orden. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que la orden sale más cara, porque digamos aquí, en el ejemplo que yo hice, si fueron 99 materiales aplicados y 1 por 100 de desperdicio, entonces sencillamente hubiera salido si no hubiera tenido desperdicio, la orden hubiera sido hecha por 249, cancelo 249 y el costo para bodega sería 249. Pero como hay un peso de desperdicio, pues se incrementa el costo de mi producto terminado. ¿Qué es lo que está pasando? El producto ya hecho asume la pérdida. Eso es lo que estoy haciendo contablemente. Le doy de baja al inventario para cuadrarlo, porque ya no tengo 2.500, ¿cierto? Entonces le hago crédito al inventario. Ya le doy de baja, por tanto el inventario ya está cuadrado. ¿Listo? Ya lo cuadré. Ahora lo que voy a hacer es que la orden 1 o la orden 2 van a asumir esa pérdida. Entonces, eso pasa mucho, por decir algo cuando manejo insumos como la gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina? Se evapora, ¿cierto? Entonces, un día muy caluroso, ya no tengo 1.000 litros, sino tengo 990 litros. ¿Qué pasó con 10 litros? Se convirtió en gas. Si ustedes se dan cuenta, eso sale en forma de vapor, eso genera gases y en las estaciones de servicio hay una merma. Y entonces, ¿yo qué hago con esa merma? Pues la absorbe el costo de lo que vendí, ¿cierto? Se absorbe porque entonces, ¿yo qué hago? Siempre quedaría con 10 litros o 1.000 litros en el inventario que no hay. Es que no lo hay, me toca darles de baja. Entonces, las unidades vendidas o lo que vendí, pues absorben esos costos porque si no, pues siempre voy a tener yo en la contabilidad, me diría que tengo inventario que realmente no existe. Hay que darle de baja. ¿Quién lo asume? En este caso, la orden que yo haga en ese mes o en ese periodo, las órdenes absorben la mercancía, van a absorber la mercancía, la merma o el desperdicio o robo, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, pues bueno, ¿y yo qué hago que me robaron 10 unidades? O siempre se acostumbra, o a veces la máquina. Resulta que cuando yo pongo una máquina a funcionar,
¿cierto? Prendo la máquina y la máquina necesita algunos metrajes del material de tela o papel para probar si sirve. Y entonces para probar me toca hacer un corte de una lámina de metal o de madera o de cuero de 10 centímetros para afinar la máquina. Y la corto. ¿Y qué pasa con esos 10 centímetros? Es desperdicio. Entonces, ¿quién asume eso? Pues si yo estoy en este momento haciendo una orden de producción, pues la asumirá la orden. Aunque ya veremos cómo definimos la orden, cómo hacemos. Hay muchas cosas que definir antes. La idea era haber definido eso, pero pues bueno, la importancia ahorita es su PIB, ¿cierto? Pero entonces en la próxima sesión sí vamos a hablar de costos. ¿Listo? Para que entendamos esto y más adelante la definición es precisa de costo por orden. Mariluz, última pregunta. Yo tengo una duda. Sí, Que miran que usted nos dice que entonces, por ejemplo, ese desperdicio uno lo va a sacar de la materia prima, pero no nos especifica cuántas unidades van a salir de esa materia prima. Entonces, uno cómo haría para descontarlo en el Cardex. no, porque es otro producto. Creo que es otro, ¿no? Creo que habíamos hablado ahorita, es otro producto, no es el A, B y C, sino es otro. Creo, son insumos. ¿Cierto? ¿Cuántos vienen materias? No, son materias primas. Materias Son primas, ¿no? materias primas. Sí, sí. Sencillamente. Otra. Y dice que se distribuyen a través, dice que No se es la- distribuyen a entre ver, las cuatro órdenes. Entonces va la E, materia prima E, insumos, ¿cierto? Un faltante 2.500, ¿cierto? Porque es que no es la A, ni la B, ni la C, es otro material. Un recuento físico efectuado en el almacén de materias primas determinó un faltante 2.500 que se considera normal. Debe registrarse como material indirecto. Ah, sí, es el indirecto, sí me lo están diciendo. ¿Se acuerdan que ya habíamos registrado el C como indirecto? Que compré 82.000 o algo así. En el punto 5, ¿cierto? En el Sí, punto 5. el nuevo, o sea, que como materia prima D, que sería toda la materia indirecta. Exacto, y me está diciendo que es la D, que es el material indirecto en ese ejercicio. Sería materia prima E, profe, porque ya hay una D también. Por eso, la D. Esa fue la que compré y hace un faltante ahí, porque ahí me lo está diciendo el ejercicio. ¿Qué compré? Material indirecto. ¿Y qué hace faltante? Material indirecto. Entonces es la misma D. Profe, una pregunta. Sí, señor. Resulta que estoy revisando el ejercicio de los Cardex Sí, y, por ejemplo, en el material C hay una cantidad inicial de valor 3 pesos. Para la compra hay un ingreso de material C a 5 pesos. sí. Y para las salidas está a 4.5 pesos. Sí, es que ya creo que habíamos hablado de ese error. No, 4.5, es 4.5 y arriba es 4.5. Está mal ahí, hay que corregirlo. Ahí es 4.5. o sea, C es 4.5. o sea que el error está porque eran, Ahí ve mi pantalla. Compañero, en la compra, el valor, el costo unitario es de 4.5, ahí fue donde se equivocaron, le pusieron 5. Si multiplican los metros por 4.5, te dan los 78.750. ok, perfecto, listo. Ok, ya. Sí, eso creo que yo había enviado un correo al respecto, ¿cierto? Listo, perfecto. señor. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, compañera y profesor. Listo, no, con todo gusto. Sí, hay un error ahí. ¿Por qué pasa este error? Me di cuenta que cuando se copió la pantalla en Excel no estaba no estaba con 2 decimales, sino aproximado. Lo aproximaba. Ok. Lo aproximó a 5, entonces no me di cuenta. Listo. Muchas gracias. Y es 4.5 porque pues sencillamente un error de copiado ahí. Debió haber como 4.5, pero como no estaban decimales el Excel, pues pasó 5. Muchas gracias. Listo, muchachos, qué pena con ustedes, tengo otra sesión, entonces cualquier duda, por favor, si quieren me la pueden enviar al mail. Yo creo que la mayoría de dudas se han dado respuesta, ¿cierto? Cualquier cosa, por favor, me escriben al mail. Lamento no poder seguir atendiendo, pero pues igual por el mail trato de responderles lo más rápido posible, ¿listo? Entonces, que tengan muy buena noche todos, que les va muy bien y no olviden registrar la asistencia en Canvas, ¿listo? Que tengan buena noche.
Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe.